como el rey David, que si bien es cierto, hablamos que es un rey que venció a Goliat, que era el menor de los hermanos, que el Señor hablaba de él como un hombre conforme a su corazón, también es un hombre que cometió muchos errores, tan humano como tú y como yo, pero que fue usado grandemente con el Señor porque hubo una clave. Él fue un hombre que su corazón dependía del Señor. Amén. Y que cuando falló, reconoció. Fallé, sí, yo fallé. Y ahí entra la gracia, porque David no se salvó porque él fuera perfecto. Dios no lo usó porque David era perfecto. Nosotros no estamos aquí porque tengamos una vida perfecta ni seamos los que más saben. Tú no estás quizás escuchándonos a nosotros porque tengas una vida maravillosa y tú dices, vamos a ver, o sea, hoy, ¿qué me tienen que decir? No, es porque todos estamos en búsqueda de esa dirección y esa instrucción del Señor y somos aprendices del Señor. Le servimos. Hola, bienvenidos a un nuevo domingo de Confiados. Te invitamos a que te pongas cómodo y que puedas compartir este mensaje con alguien más que necesite escuchar la palabra de Dios. Esta es una buena manera de decirle te amo y el Señor también te ama compartiendo este mensaje con ellos. Así es, yo quiero aprovechar la oportunidad de saludarte, de darte gracias por semana a semana apoyarnos y quiero hacerte una invitación y es que vayas al botoncito que dice suscribirte y te hagas parte de este canal de Confiados para que no te pierdas ningún episodio. Todavía no hemos iniciado con Confiados la entrevista, pero como les venimos diciendo desde el año pasado, sabemos que van a venir entrevistas de gran bendición y que van a edificar tu fe. Y no solo tu fe, te van a llevar a nuevos niveles con el Señor porque nuestro Dios es infinito. Mi amor, la semana pasada estuvimos hablando de un tema que yo particularmente considero muy importante porque creo no, porque eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero creo que ha ministrado nuestras vidas y es cuando el Señor dice, mira, el primer mandamiento es que me ames a mí con todo tu corazón, pero el segundo es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y la semana pasada hablamos de amar a las personas difíciles de amar. Sí. De verdad fue de que mucha bendición. Sí, porque creo que todo el mundo siempre tenemos personas que son difíciles de amar, como que uno quiere pero no se dejan. Son dificilitas, Sí, pero se puede. sí, claro que sí, es lo que el Señor le agrada cuando nosotros hacemos. Y bueno, si no has visto este episodio, creo que fue una gran manera de empezar el año. Amén, claro que sí. A través de ese episodio que hicimos la semana pasada de amando personas difíciles, y es algo que el Señor quiere que realmente nosotros seamos intencionales, que amemos a esas personas que nos cuestan, porque vamos a poder recibir realmente la capacidad que ya se nos ha dado de poder amar a esas personas tal cual como son. Así es, así que vete al capítulo luego que veas de la semana pasada y bueno, que el Señor sea quien te hable. Hoy venimos con un tema que nos inspira a buscar más del Señor, nos inspira a entender que nuestro Dios es un Dios de detalles y yo quiero que tú nos compartas ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, yo le doy gracias a Dios porque nos da este tipo de temas porque son muy importantes para las personas que ven confiados y para nosotros también. Amén. Y es que hoy vamos a estar hablando de un capítulo, mi esposa me va a corregir si no lo digo bien, de a mayor intimidad, más detalle. Así es. O más intimidad, más detalle. Así es. Y vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a utilizar al rey David. Seguimos con David. Seguimos con David, sí, David. Seguimos con el rey David. Y yo creo que en medio de todo va bien conectado con lo que escuchamos la semana pasada. Y es lo que queremos que también aprendas tú, porque a través de Confiados no solamente aprendemos nosotros, no solamente aprenden ustedes, todos nosotros, ustedes, ahí nos edificamos porque el tema que vamos a hablar el día de hoy va muy conectado también al tema de la oración. Sí. Y ver cómo David era un hombre de oración. Y yo creo que lo dijimos la semana pasada, el Señor le llamaba varón conforme al corazón de Dios, y yo creo que era porque él encontraba esa instrucción de parte del Señor, no solamente la escuchaba sino que la hacía. Amén. A través de un gran tiempo de intimidad con el Señor. Así es, hoy te vamos a hablar de a mayor intimidad, más detalles, y es porque vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cómo David nos enseña que en su relación con Dios él era un hombre dependiente absolutamente de la voluntad de Dios, que lo buscaba constantemente, y eso es la intimidad. La intimidad es ese trato donde tú conoces a la persona, donde te conocen. No puede haber intimidad si solamente hay una parte que conoce. No, nos tenemos que conocer ambos. Entonces yo sé quién es Dios, pero Dios también sabe quién soy yo. Creo que la intimidad nos lleva a verdaderamente tener conocimiento
del carácter de Dios, de su capacidad de amarnos. Es allí donde en esa intimidad se rompen cadenas. Y vamos a ver cómo lo hacía David para que seamos nosotros entonces hacedores, repetidores de lo que nos dice la palabra. Vamos a ir a Segunda de Samuel y vamos a leer el capítulo 5, específicamente en el versículo 23. Pero quiero hacer una breve anotación aquí, y es que vamos a hablar de cuando David derrota a los filisteos, pero nos llama la atención porque lo hablábamos antes, que David en este mismo capítulo varias veces consulta al Señor. Y vamos al verso 23 que dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Y es que estamos viendo que David se está enfrentando a los filisteos, pero David no era una persona quizás con la mayor capacidad, pero tenía el arma más poderosa. Él sabía que su victoria estaba en manos del Señor. Entonces él no corría en fuerza humana, en gran tamaño, porque vemos a un rey David que desde sus inicios es como: ya va, tú eres el más pequeño, quizás el menos capacitado, el menor de tu familia, pero Dios decidió llamarte a ti. Y creo que Dios se complace en llamar corazones que deciden, no solamente buscar su instrucción, sino honrarla. Y vemos a David que una y otra vez, siempre que se le presentaba una situación, y específicamente aquí, iba a derrotar a los filisteos, él no tenía la certeza de poder derrotar a los filisteos. No había nada garantizado, pero él sabía que si Dios le decía algo, él podía tener la certeza de que eso que Dios le prometía se iba a dar. Como vemos otros momentos donde el Señor le dijo a David: mira, David, no lo hagas de esta forma. Aquí le da una instrucción y le dice: no subas. O sea, le cambió quizás el modo operando, como venía: confróntalos, yo te los voy a entregar en tus manos. Aquí le dijo: no lo vamos a hacer igual. Lo vas a rodear, y cuando escuches, Dios nos da instrucciones específicas. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser como David, consultar al Señor, buscar al Señor en todo momento. Creo que muchas veces buscamos al Señor solamente cuando estamos en apuros, que nosotros sentimos que no podemos hacerlo solos. Sí, yo creo que, mira, si Dios lo dice es suficiente, no importa si hay o no capacidades, si pues no conoce mucho del tema, si Dios lo dice es suficiente. Y tú lo estabas diciendo, David pues era el último hermano, aquel que estaba llamado a servirlos a todos, no tenía conocimiento en el tema de ejército, él no era una persona muy diestra, bueno, de hecho en su primera batalla él la gana a pedradas, por así decirlo. Pero era una persona dependiente de la oración, y yo creo que es aquí donde está la clave. David, cuando se está enfrentando en esta guerra a los filisteos, venía de victoria en victoria, y el Señor le respondía de una manera de que sí, vas a ganar, ve a pelear que vas a ganar. Pero esta vez le da un detalle más específico. El Señor le está dando, como quien dice, los puntos bien claros, las coordenadas bien claras. Mira, cuando escuches esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Y hay algo que yo creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, y es que David venía de victoria en victoria, pero esas victorias lo hacían profundizar más en el Señor, en el tiempo de oración, en la palabra, porque muchas veces como personas, porque nos pasa, como cristianos, cuando llega un momento de victoria, muchas veces hacemos a Dios a un lado. Y aquí vemos como un rey David, a pesar de que venía cosechando triunfos y triunfos, él sabía que la clave de esos triunfos estaba en la oración y en la instrucción del Señor. Él sabía que él se conocía, porque si hoy en día podemos estudiar al rey David y ver que él no era un militar, que tampoco tenía capacidad para dirigir una nación, pero si Dios lo había dicho, era suficiente. Amén. Y si nosotros lo podemos ver de esa manera, él también, porque yo creo que todo el mundo conoce cuáles son sus debilidades y para lo que es bueno y para lo que no es tan bueno. Sí. Entonces él decía: si yo permanezco en este lugar es porque el Señor así lo dijo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
adentrarme más en la palabra, adentrarme más en la oración, en el tiempo con el Señor, porque allí es donde yo voy a buscar los detalles, es allí donde yo voy a encontrar la palabra secreta de parte del Señor para poder seguir cosechando victoria. Entonces yo creo que hay un punto que tenemos que tener siempre cuidado, y es cuando llega el tiempo bueno de nosotros como cristianos, como no cristianos, hacemos a Dios a un lado. Y llega un momento de la derrota y decimos, no lo veía venir, es que no sé cómo me pasó, es que no sé, y es que aquí entra donde yo hago ahora mi voluntad y no la voluntad del Señor. Sí. Fíjense que David en ese momento, por eso yo creo que, y yo me considero una persona, o me consideraba una persona muy lógica en las cosas, no, pero que eso no tiene lógica, pero es que esto sí tiene lógica. Y aquí vemos como David es una persona que depende de una voz, en este caso vamos a hablar que es una voz que él escuchaba, pero que tal vez él podía decir, bueno, yo creo que está equivocado, y si yo veo que se me están acercando mucho y no escucho los pasos, ¿qué hago en este tiempo? Ver cómo él decía, no, si él lo dijo ya es suficiente. Ahora, si a pesar de que la lanza ya se me está acercando, la espada se está acercando hacia mí y yo no he escuchado los pasos, es porque sé que él tiene un plan B, y es que eso es lo bonito de David. Yo creo que por eso el Señor le amaba de esa manera, un varón conforme al corazón Amén. De Dios, porque él hacía lo que Dios esperaba de él, y él lo hacía porque él era un hombre dependiente de la oración, Amén. Un hombre dependiente de la instrucción para el Señor. De hecho, había muchas veces que no salía a la guerra porque el Señor le decía que no era el momento, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que buscar aprender. Que en el tiempo de intimidad vamos a conseguir más detalle. No existe tal cosa como tomar decisiones importantes y decir, bueno, Señor, yo quiero que tú me reveles qué es lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor en ese momento no le da tiempo ni siquiera de poderte hablar, y aquí es donde entra que nosotros muchas veces queremos tomar decisiones y hacer creer que estamos consultando al Señor o haciendo parte de ese tipo de decisiones, y después no salen de la manera correcta, y decir, Señor, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pasó de esta manera? Pero realmente utilizamos a Dios como para hacer un checkmark, como que, te incluí por encimita, pero te incluí, cuando el Señor está viendo como que no, tú estás haciendo tu voluntad y no la mía. Sí, yo creo que esta historia de David también nos permite ver algo, y es que nuestra humanidad siempre va a quedar en evidencia delante de las cosas del Señor, y es que en toda cosa que el Señor nos instruya, tengamos mucho tiempo en su camino, estemos comenzando, siempre va a haber el espacio para la duda en nosotros, pero para la gloria del Señor. Porque si no está el espacio donde para mí es imposible o yo no sé cómo hacerlo, entonces ahí es donde yo le doy cabida al Señor para que Él se glorifique. Porque si ya yo conozco cómo ir del paso A a la al B, yo no necesito que Dios me dé instrucción, porque es que ya yo he caminado por ahí, yo sé, lo hago yo a mi manera y lo logro. Pero vemos a David que constantemente él sabía, tú dijiste algo, un punto muy importante, él venía de victoria en victoria, pero él no dijo, no, si ya les he ganado 10 veces antes, ¿por qué tendría ahora que preguntarle a Dios si ya yo sé cómo vencer a los filisteos? O cómo Dios me va a decir que lo haga. No, ya yo soy experto en vencer a los filisteos, o sea, ¿para qué voy a consultar esta vez a Dios? No, pero la intimidad al Señor y la dependencia a través de la oración nos lleva a entender que siempre el Señor nos va a dar la instrucción necesaria. O sea, que esa instrucción es la propicia para la situación que estamos viviendo. Entonces, no importa qué viviste, no importa qué estás viviendo, qué tiene el Señor para hoy. Y algo muy importante, y lo quiero rescatar porque creo que he escuchado personas que me han dicho, ok, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? O sea, ¿cómo David sabía? Porque tú lo tocaste. ¿Cómo David no pensar? Y si soy yo que creo que me va a dar la victoria, y realmente, porque estamos hablando de que era una voz audible, pero no lo estamos leyendo. Estamos tratando de ponerle forma a esto para que tú te pongas en los zapatos de David y digas, ok, si Dios me lo dijo, lo va a hacer. Pero ¿qué hay si no escucho la voz y entonces esa voz viene como un pensamiento? ¿Cómo identificar yo que es Dios o no es Dios? Y yo creo que lo primero es que tenemos que entender que esto se trata de fe. Y que al tratarse de fe, voy a tener que dar pasos donde quizás me equivoque, pero si yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios realmente, de corazón, para agradarlo, aun cuando mi pie quiera resbalar, el Señor va a usar todas las cosas para mi bien, porque yo estoy caminando en obediencia. No es que yo digo, esto lo agarro, esto no, esto de la Biblia me sirve, esto no. No, Señor, tú me estás diciendo, y me aseguro que lo que Dios me está diciendo es algo que está respaldado por la palabra, y yo voy hacia adelante porque en mi corazón y en mi convicción y lo que yo creo que Dios me dijo, estoy obedeciendo su palabra, no tengo por qué temer. El detalle está cuando Dios nos da una instrucción y nosotros empezamos, no, pero es que si yo no escucho la bulla, mejor yo me voy por otro lado donde yo los voy a ver.
pero es que estás cambiando la instrucción, entonces ya ahí te sale esa cobertura. Tienes que saber que siempre escuchar la voz de Dios, van a haber momentos donde posiblemente Dios esté en silencio, y no quiere decir que no esté presente en tu situación, pero hasta ese silencio, y David nos da cátedra en eso, nos demuestra que muchas veces tenemos que aprender a esperar en el Señor. Así es. Y eso es otra manera de Dios instruirnos. La espera en el Señor es una manera de Él decirte, no es el momento de hacer lo que tú quieres, pero yo sigo estando al control. Así es. Entonces, al tú practicar no solo el buscarlo en intimidad, sino en saber reconocer y ser sensible a esa instrucción, te va a llevar a un nivel mayor de intimidad con el Señor. Y es ahí cuando nos volvemos como David, que entendemos, ¿para qué voy a hacer esto a solas si yo tengo a un Dios todopoderoso, que es mi papá, que quiere ayudarme, que Él sabe lo que estoy viviendo, lo que viene y lo que será más adelante? Yo tengo que ir a Él. Y nos volvemos personas que vamos a la oración no simplemente porque esperamos algo de Dios, sino porque reconocemos quién es Él. Amén, amén. Y hay algo que mientras estabas hablando me llama la atención, y es que a veces queremos que Dios nos hable como nosotros queremos que Él nos hable, a nuestra manera, para yo poder entender. Y yo no estoy en contra de eso, porque yo muchas veces he sido ese cristiano que le he dicho, Señor, si tú quieres que haga esto, bueno, que se me levante la mano, por decir algo, ¿no? Pero hay veces que he hecho eso y el Señor ha contestado, pero yo creo que esa no es la forma que al Señor más le agrada, que todo el tiempo le estemos retando. Amén. Cuando queramos escuchar la voz de Dios, debemos asegurarnos de que estamos leyendo la Biblia. La Biblia es la palabra, la voz de Dios a través de este libro que el Señor te habla, lo utiliza para hablarte. Entonces hay personas muchas veces que se enfrentan, es un ejemplo el que voy a dar, para situaciones difíciles como el divorcio, y dicen, no, yo voy a separarme, a orar con el Señor para saber qué es lo que el Señor quiere para mí, si el Señor quiere que yo me divorcie, si el Señor quiere... No, si nos aseguramos de que estamos leyendo la palabra, vamos a encontrar que la voluntad del Señor es que no te divorcien. Entonces hay veces que vamos a perder el tiempo y tenemos que aprender a esperar a través de la oración, pero muchas veces eso se esconde detrás de lo que yo quiero hacer, de lo que realmente es lo que yo creo que es mejor para mí, y pues digo, bueno, yo creo que realmente Dios no quiere esto para mí porque pasan las cosas A, B y C. Yo sé que eso no es lo que Él quiere para mí, pero cuando entiendo que hay un Dios que tiene pues el poder de cambiar todo lo que se nos... lo más indeseable, porque bueno, yo fui una persona que yo decía como que no, a mí no me cambia nadie hasta que llegó el Señor. Entonces debemos aprender a esperar a través de la oración, pero también asegurarnos que nosotros estamos leyendo la Biblia. Así es. Que nosotros pues hay veces que queremos que el Señor nos repita lo que ya Él ha dicho, y muchas veces el Señor nos va a llevar a la palabra. ¿Dónde nos va a llevar? A la palabra. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Moisés? Tenemos que aprender a estudiar muchas veces la palabra de Dios y poner siempre a Jesús como un punto de partida. Amén. La palabra siempre tiene que revelarnos a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, quiero decirte esta noche, mientras estás viendo confiado, bueno, si lo estás viendo en la mañana claro que sí, o el mediodía, si estás viendo confiado, el Señor demanda de ti tiempo de calidad. David nos muestra también que era una persona disciplinada, porque cuando él, antes de hacer cada cosa, consultaba con el Señor, no es por un tema de temor, no es un tema de porque siempre quería ganar, es un tema de que él era disciplinado y sabía que cada cosa que él tenía que hacer necesitaba la aprobación de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque como lo estábamos diciendo, él no tenía la capacidad, él no era la persona tal vez con más experiencia en lo que él estaba haciendo, pero sabía que si Dios lo había puesto ahí, Dios lo iba a respaldar. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a través de la intimidad con el Señor. Amén. Y muchas veces el Señor nos va a revelar mucho, muchas veces el Señor nos va a revelar un poco, y ahí es donde entran dar pasos de fe. Pero hoy que estás viendo este capítulo de Confiado, quiero hacerte una gran invitación, y es que vuelvas al tiempo de calidad a través de la oración. No que sea un día, bueno, ya le puse el Señor el día en sus manos y bueno, ya voy a continuar mi vida. Y eso está muy bien. Eso está muy bien y no hablo mal acerca de eso. Pero me refiero que si hay cosas en tu vida que tú quieres más detalles, que no sabes qué decisión quieres tomar, que no sabes qué lugar vas a ir, necesitas un tiempo de intimidad
con el Señor. No es que va a llegar alguien, no es que va a llegar un profeta a darte una palabra de parte del Señor. Y no es que no vaya a pasar, porque sí esas cosas pasan. Pero no el nos podemos Señor acostumbrar no a nos eso. podemos acostumbrar. El Señor demanda tiempo contigo. Ahí el Señor no solamente te va a revelar una decisión, sino lo que Él quiere hacer contigo, lo que Él quiere hacer con tu matrimonio, lo que quiere hacer en tu ministerio, lo que quiere y que va a hacer con tus hijos y qué es lo que demanda de ti para que eso se cumpla en el nombre de Jesús. Así es, la mayor profecía y la mejor instrucción para nuestras vidas está en la palabra y no depende de absolutamente nadie más que nosotros, así que qué bendición, sabernos que tenemos un Dios que no nos limita a necesitar de otros para saber qué hacer. Que por supuesto, como tú decías, Dios usa y Dios levanta hombres y mujeres para Él usarlos como instrumento y llevar palabra, estamos claros que es así. Pero hoy te queremos transmitir que no seamos una iglesia que se acomoda a que otros te digan lo que Dios tiene para ti cuando está a un paso. O sea, abrir tu Biblia y tener ese tiempo, porque mientras tú hablabas yo pensaba, ¿no? El Señor en medio de todos los atributos y todas las cosas hermosas que tiene su carácter y lo poderoso que es, que estamos todos en el hueco de su mano, Dios prefiere que nosotros en todo tiempo lo veamos como Padre. Y un padre, pensando en un padre, si tú eres papá o mamá y estás viendo confiado y los que no, bueno, son hijos y tienen un papá y una mamá, puede que entiendan lo que voy a decir. Un hijo siempre tiene mucho que decirle, un padre siempre tiene, mucho que decirle a un hijo, pero como un padre le da una instrucción o un buen consejo a un hijo que no lo busca, a un hijo que cuando el papá levanta el teléfono porque quizás vio una actitud incorrecta o porque lo quiere felicitar, ese hijo dice, ay no, qué fastidio, ahí viene otra vez o ya yo sé lo que me va a decir o prefiero estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Así es papá. Entonces muchas veces nosotros nos perdemos de eso que el Señor nos quiere decir, no porque Él no esté disponible para nosotros, porque nosotros nos autosaboteamos sin darnos cuenta de perdernos la bendición de su instrucción. Entonces ver a Dios como papá es tan sencillo como pensar que tu papá quiere pasar tiempo de calidad contigo, que quiere sentarse a escucharte, que quiere saber, no que Dios todo lo sabe, sí, pero es que Él lo quiere saber de tu boca. Un papá puede escuchar y puede ver, le está yendo bien, pero mira cómo te sientes tú. O sea, ¿qué hay en tu corazón? Y en el proceso que nosotros le abrimos el corazón, Él de vuelta se complace. Así llegues molesto, tu papá no te deja de amar porque estés molesto, mucho menos nuestro papá perfecto. Entonces a veces decimos, no, pero es que yo en este momento la estoy pasando tan mal que ¿para qué le voy a decir eso a Dios? Él lo sabe. No, Dios lo quiere oír de tu boca. Y no solo lo quiere oír, de vuelta te va a dar la instrucción para tú poder pasar ese proceso diferente. Así es. Así que yo creo que si hay algo que te puedes llevar de este episodio de Confiado, es que la oración tiene que ser un hábito en tu vida. Creo que el tema de la semana pasada tiene mucho que ver con esto, porque seguimos hablando de un hombre, y lo dije en el capítulo de la semana pasada, como el rey David, que si bien es cierto, hablamos que es un rey que venció a Goliat, que era el menor de los hermanos, que el Señor hablaba de él como un hombre conforme a su corazón, también es un hombre que cometió muchos errores, tan humano como tú y como yo, pero que fue usado grandemente con el Señor porque hubo una clave. Él fue un hombre que su corazón dependía del Señor. Amén. Y que cuando falló, reconoció. Fallé, sí, yo fallé. Y ahí entra la gracia, porque David no se salvó porque él fuera perfecto. Dios no lo usó porque David era perfecto. Nosotros no estamos aquí porque tengamos una vida perfecta ni seamos los que más saben. Tú no estás quizás escuchándonos a nosotros porque tengas una vida maravillosa y tú dices, vamos a ver, o sea, hoy ¿qué me tienen que decir? No, es porque todos estamos en búsqueda de esa dirección y esa instrucción del Señor y somos aprendices del Señor. Le servimos a un Dios que es vivo y real. Pero si nosotros cerramos nuestros oídos y nuestro corazón, nosotros creemos que no las sabemos todas, pues obviamente si no lo podemos recibir de la gente que vemos, ¿cuánto más del Señor? Así es. O sea, no lo vamos a hacer. Así es, y así como lo decía mi esposa, yo creo que un gran consejo, una gran invitación es que hagas de la oración parte de tu día a día. Y yo creo que algo que te puedes llevar, que quiero compartir contigo, y porque es algo que aplico, es el tema de hacer un lado las excusas para poder encontrar tiempo de calidad con el Señor, porque muchas veces pensamos que un tiempo de calidad es el domingo cuando vamos a la iglesia, donde estamos tal vez en un grupo de conexión, y vuelvo y lo repito, está muy bien, eso es de verdad que el Señor se mueve poderosamente, pero el Señor quiere hacer de esto tu día a día, no que sea un día a la vez, un día cada 40 días, ni nada por el estilo. El Señor quiere que esto sea siempre, porque Él siempre quiere estar con nosotros. Amén. Entonces somos nosotros los que no queremos
queremos hacerlo parte a Él de nuestro día a día. Por eso muchas veces podemos pensar como que no estoy escuchando a Dios, yo siento que no está conmigo, y no es que Él se fue, es que nosotros no lo estamos haciendo parte de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces siempre vamos a encontrar excusas como que estoy muy cansado, hay mucho trabajo, los niños no me dejan, entre tantas cosas. Y mi lugar preferido para conectarme con el Señor es esta sala que ustedes ven aquí atrás. Este es mi sitio de oración. Pero quiero decirte que el mejor lugar donde yo he podido conectarme con el Señor ha sido manejando, un tiempo en donde no puedo cerrar los ojos porque si no, no estuviera siendo aquí confiado. Y yo creo que la oración es algo que el Señor demanda por muchas razones. En mi caso personal, yo lo comparto, yo me considero una persona de oración, y no lo digo en el tema de creyéndome más o menos que nadie, pero es porque sé que la oración es lo único que me ayuda a caminar sobre lo que el Señor quiere para mí. Amén. ¿Por qué? Porque los días que tal vez, o antes cuando no era una persona de oración, lo único que hacía falta era traer un barbecue para poner la carne mía, porque de verdad que era una persona muy carnal. Y creo que todos tenemos algo de carnal, siempre lo vamos a tener, pero yo creo que la oración hace que eso reste y que realmente podamos vivir por el Espíritu, como realmente es algo que el Señor demanda de nosotros. Así es, así que si hay un hábito que puedes incorporar, y no solo incorporar, sino comprometerte contigo mismo a mantener, es la oración, es la lectura de la palabra. Y otro muy importante creo que es dejar de enfocar la mirada en qué me pueden decir de parte de Dios, sino buscar yo qué me tiene que decir Dios a mí. Y aunque a veces no vamos a entender, como tú dijiste, a veces vamos a creer que Dios está haciendo silencio, yo creo que una de las peores cosas que nos puede pasar como cristianos es acostumbrarnos al silencio de Dios. Así es. Porque cuando nosotros nos acostumbramos al silencio de Dios, llega un momento en que ya nos apartamos del Señor. Pero si en algún punto Dios está en silencio y nosotros somos no solo hacedores, sino que buscamos apasionadamente su palabra, nosotros, aunque no estemos recibiendo en ese momento la instrucción, el Señor va a seguir añadiendo en nosotros paz, va a seguir añadiendo sabiduría. Aunque no tengas la respuesta de lo que tienes que hacer, vas a sentir al Señor. Amén. Y si no lo estás sintiendo, el saber que tú lo buscas apasionadamente, que tú estás comprometido con Él, en algún momento vas a poder reconocer que Dios también venía tratando con quizás cosas tuyas, como lo ha hecho en nosotros, de decir, quiero ver ese compromiso también. Yo quiero recibir lo mismo que yo estoy dispuesto a darte. Y Dios siempre nos va a ganar, porque ahí no tenemos cómo discutir eso. Pero qué bonito es que nosotros podamos ser realmente intencionales con el Señor, porque es la mayor bendición de nuestras vidas. Amén, amén. Así que gracias si te has quedado hasta este punto del capítulo de Confiados. Gracias por estar sintonizándolo, porque yo sé que ahí donde estás ya estás compartiendo este mensaje con alguien más, y más aún todavía ya sé que te has suscrito al canal de Confiados. Amén. Así que gracias de parte de nosotros, también de parte del Señor, por estar viendo este capítulo de Confiados. Así es, yo quiero pedirte que vayas a las redes sociales, nos busques en Instagram, estamos como confía_DOS, y sería de gran bendición que puedas compartir en tus historias este capítulo, sí, que puedas bendecir la vida de alguien con este mensaje, para que sea un año donde esa persona que pueda ver esto que tú estás compartiendo realmente entienda que conectarse con Dios es la mayor oportunidad para vivir un 2025 como Dios quiere que lo haga. Así es. No dejes de suscribirte al canal, van a venir pronto entrevistas maravillosas y buenas noticias, buenas noticias. Vienen sorpresas en Confiados de parte de Dios, así que nada, te animamos a que compartas este episodio, te suscribas al canal, y gracias por quedarte. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.